tardes, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo. Bienvenidos una tarde más, una semana más a Palabras que Traen Vida. Mi nombre es Dorcas Recio y semana tras semana estamos tratando de llevaros y sumergiros en la palabra de Dios. Cada semana es un reto, cada semana es un desafío de poder aprender un poquito más sobre la fe en Cristo, sobre nuestro fundamento, sobre creer en la palabra de Dios, sobre aplicar la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Qué bendición poder ser enseñados por el Espíritu Santo. Que la misma palabra se haga luz y se haga carne en cada uno de nosotros. Es un privilegio, como sabéis, poder compartir con vosotros cada semana este pequeño estudio bíblico. Y como ya sabéis, en nuestra página web iceatortosa.com podéis encontrar cada uno de estos estudios semanales de palabras que traen vida. Y no solamente nuestros estudios, sino nuestras actividades, nuestra dirección en la iglesia de Tortosa, en la calle Barcelona número 40, sino que también podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Sí, mándanos tus correos, mándanos tus preguntas, mándanos tus sugerencias, cualquier consulta que quieras hacernos, estamos abiertos a que te pongas en contacto con nosotros. ¡Qué bendición! También podéis entrar en nuestro canal de YouTube, Icea Tortosa, allí podéis dar vuestro like a cada uno de esos estudios que estamos colgando en las redes sociales. Compártelos, sí, compártelos, Señor, compártelos para que tú puedas compartir con otros cada una de las enseñanzas que estás aprendiendo. Es una bendición que muchos puedan escuchar la palabra de Dios. Y bueno, como ya sabéis, llevamos unas semanas hablando sobre el crecimiento espiritual. Sí. Estuvimos resumiendo cómo alcanzar ese crecimiento espiritual, cómo pasar esa etapa de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta espiritualmente hablando. Y estuvimos hablando de ir edificando una casa en Cristo. Tú y yo somos un templo, tú y yo somos la casa, el fundamento, aleluya. Cristo quiere edificar en ti y en mí. Y estuvimos compartiendo que hay unas llaves, sobre todo esa llave maestra que es la palabra de Dios, que va a ser la que va a abrir esa casa que Cristo está edificando en ti y en mí para que maduremos y crezcamos en Él. El mismo Espíritu Santo nos va a ir guiando semana tras semana para ir entrando poco a poco a esa casa que Cristo ha fabricado para ti y para mí, para que tú y yo habitemos en ella y tú y yo crezcamos en todo conocimiento de su palabra. Esta semana ya estuvimos hablando de la llave maestra, que fue la palabra de Dios, y esta semana vamos a hablar de una de las llaves que abre una habitación muy importante en nuestra vida espiritual. Aleluya, es tan importante que entendamos que solo la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, va a hacernos entrar en este edificio espiritual que Dios está formando en ti y en mí. Sí, querido amigo, hermano, tú que me estás escuchando semana tras semana, pon tu oído atento en este día. Pon tu oído atento y coge apuntes y sumérgete en la palabra conmigo. Porque una de las llaves que vamos a tomar hoy y una de las habitaciones que vamos a entrar hoy se llama la habitación de la obediencia. ¡Wow! La habitación de la obediencia. Y yo le he titulado El refugio de los siervos. Sí, el refugio de los siervos. Y voy a enfocarme en esta tarde en una historia, en un personaje bíblico que yo creo que fue, de los que más me han impactado en la obediencia. Sí, en la obediencia. Vamos a coger esa llave de obediencia y vamos a abrir esa puerta que nos va a hacer entrar en ese refugio de los siervos. Y vamos a hablar de Noé. De Noé. Un hombre, un hombre que tenía una fe increíble. Un hombre que fue obediente. Aún a pesar de no ver, aún a pesar de todas las circunstancias, él creyó y obedeció. Y no estuvo en ningún momento dudando, ni en ningún momento dejó atrás la promesa, ni en ningún momento dejó de trabajar en lo que Dios le había mandado. Noé
Noé, un hombre obediente, un siervo obediente. Y quiero que nos sumerjamos en esta tarde, en esta historia. Podríamos estudiar cualquier otro personaje bíblico que ilustre una fe en obediencia, pero no podemos pensar en ningún ejemplo mejor que Noé. No, el mejor. Es un clásico supremo de la creencia y de la fe en Dios. De esos que dicen, tengo fe y voy a hacer algo sobrenatural, algo que rompa esquemas. Noé dio un paso además, aleluya, de la fe, mucho más además de la fe. Creyó aún a pesar de sí mismo, creyó aún a pesar de su familia, creyó aún a pesar de todos aquellos que lo miraban día tras día y creyó aún a pesar de cualquier circunstancia. 120 años estuvo esperando la promesa, 120 años estuvo construyendo un arca. ¿Por qué? Por obediencia. Por obediencia. No se cansó a los 40, a los 50, a los 80 años. No se cansó. Y es un ejemplo, queridos amigos y hermanos en Cristo, es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, y vamos a ser sinceros, nos cansamos a la vuelta del día? Yo soy la primera. Muchas veces Dios me exhorta, porque cuando Dios nos ha hablado a través de la palabra, cuando Dios ha abierto esa puerta de su palabra y Dios quiere edificar en nosotros ese espíritu de obediencia, nosotros tenemos que dar un paso de fe y creer por encima de todas las cosas que lo que Dios dice y que lo que Dios ha escrito es real. Y esas promesas son sí y amén. Noé lo tenía bien claro. Así es. Obedeció a la palabra de Dios. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Noé no iba a juzgar el mundo, pero Cristo, Dios mismo, sí iba a juzgar al mundo, iba a destruir al mundo por agua. Y por eso él decidió obedecer a Dios aún sin ver, aún sin creer, porque recordemos y vamos a ponernos un poquito en la historia de Noé. Noé vivía en la antigua Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, centenares de kilómetros lejos de cualquier océano o de cualquier mar. Pero eso es fe. Eso es fe respondiendo a la misma palabra de Dios. Y la fe madura, no cuestiona. Aleluya. Yo te quiero volver a repetir esta frase. La fe madura no cuestiona, obedece. Él, aun a pesar de vivir lejos del mar o del océano, aun a pesar de que nunca había llovido y la tierra se mantenía en forma de invernadero, él creyó en la palabra. Creyó en que lo que Dios le estaba pidiendo era real y iba a suceder. Noé no era un ser humano extraordinario o fuera de lo común. Era como tú y como yo. Era un hombre de carne y hueso con sus debilidades, con sus inquietudes, con sus luchas. Tenía muchas cosas también que tenía que cambiar. Había cosas en él que podían mejorar y también se equivocó. Pero nosotros queremos resaltar en esta tarde la obediencia de Noé. ¡Wow! Una obediencia extrema. Extrema. Por la fe Noé, aleluya, creyó y adquirió y alcanzó la promesa. Así lo dice la palabra. Puede ser que tú y yo estemos pensando que entonces Noé por eso lo hizo, porque tenía temor, porque la palabra nos dice que por temor. Pero la palabra temor nos da una impresión errónea de que él estuviera bajo esa influencia de miedo. Noé no estaba bajo esa influencia de miedo. La palabra griega significa reverencia. La palabra griega significa reverencia. Noé obedeció porque trataba el mensaje de Dios con mucha reverencia y respeto. Noé creía y honraba a Dios y creía que la palabra de Dios era digna de ser honrada. Eso implica que tú y yo debemos actuar de la misma manera. Cuando la palabra de Dios
alumbra nuestras vidas y habla nuestras vidas, debemos actuar con reverencia. Amén. Dios le llamó a hacer ese arca para salvarlo a él y a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras. Y observa una cosa que dice en Génesis 6 en el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Con brea. Fue un desafío por fe, un desafío de obediencia. ¿Qué harías tú si Dios te mandara a construir un barco de 20.000 toneladas en medio de un desierto? Yo me río, porque si verdaderamente puedo pensar en eso, es algo fuera de lo común, es algo loco. Uno de los mayores actos de obediencia de la humanidad ocurrió cuando Noé extendió su brazo y cortó el primer árbol para hacer ese arca, para hacer ese barco. Aleluya. No se resistió, no dudó, empezó a obrar y empezó a trabajar y a obedecer a Dios. Aunque tal vez tú y yo a veces intentamos obedecerle, pero muchas veces nos cansamos. Es algo curioso que leyendo e investigando sobre esta historia, ¿os acordáis que hemos leído que le dijo que calafateara con brea por dentro y por fuera? ¿Sabéis lo que significa brea en hebreo? Hebrea es la palabra kafer, que en hebraico es exactamente lo mismo que expiación. Sí, brea es lo mismo que expiación. Y en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar. Para ser como esa brea en el altar. Por vuestras almas y las mismas sangres sirve como esa brea hará expiación de la persona. En el arca de la salvación, la brea mantenía fuera el agua del juicio. Y la brea en la vida del creyente es la sangre de Jesucristo, que nos libra de cualquier juicio. Aleluya. No hay fuga en el arca a causa de la brea. El juicio de Dios no puede tocar la vida del creyente, porque la sangre de Cristo nos ha sellado de ese diluvio de juicio en este mundo. Es un símbolo curioso y precioso a la vez. Yo quiero situarte un poquito más en esa historia. Noé tuvo que hacer cosas muy específicas para obedecer a Dios. Hablaba del tamaño del arca. Imaginaros, 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, como 4 o 5 pisos. El arca tenía esos 3 pisos, unos 31.000 metros cuadrados, dice la historia y dice los investigadores. El tamaño la coloca en esa categoría de grandes transatlánticos en el mundo. Sí, uno de los barcos más grandes que se han fabricado en la antigüedad. Es impresionante ver cómo él hizo conforme a lo que Dios le había pedido, en tamaño, en tiempo, porque os recuerdo que se estuvo 120 años construyendo el arca. Aún a pesar de que no cayó ni una gota durante esos 120 años, aún a pesar de que muchos se burlaron de él y muchos estuvieron vituperando su vida, incluso su propia familia al principio no debía ni entenderlo. 120 años donde ninguno se convirtió, porque la historia nos dice que solo él y su familia fueron salvos. También pudo haberse desanimado cuando veía que mucha gente él les hablaba, que se arrepintieran y nadie obedecía. También podía haber creído y haberse desanimado. ¿Cuántos de nosotros a veces nos desanimamos cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos hablando de su palabra y nadie es tocado? Un hombre que no se dobló, un hombre que no se conformó, un hombre que no se dejó influenciar aún a pesar de que todo era contrario. Una obediencia extrema. Una obediencia de siervo. Y esa es la obediencia que Dios está buscando en ti y en mí. Una obediencia para alcanzar la promesa, porque en Génesis 6:18 dice: contigo, sin embargo, estableceré mi alianza. Así se lo dijo.
el Señor. Y él creyó en esa palabra. Y esa palabra fue activada por la fe. Y esa palabra se convirtió en algo real después de 120 años. Aleluya. ¿Cuál es la base de esta promesa? La base de esta promesa es que Noé halló gracia delante del Señor. Y yo quiero decirte en esta tarde, querido amigo y amiga en Cristo, tú y yo hemos hallado gracia delante de Él. Porque hallar gracia es hacer lo que Dios quiere que hagas. Hallar gracia es obedecer a Dios, porque la gracia no es algo que tú tengas o algo que tú te merezcas. La gracia viene del mismo trono de Dios. La gracia viene del sacrificio de Cristo. La gracia viene cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida y tú eres testigo de obediencia y de siervo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuánto nos habla el Señor a través de esta historia? Noé metió 7,000 especies de animales dentro de aquella arca. Una obediencia total. Él no tuvo que ir ni a buscar los animales. Ellos solos vinieron. Dios mismo los trajo al arca. Yo me imagino cuando Noé acabó aquel arca después de 120 años de esfuerzo y de obediencia ciega y absoluta, creyendo en el Dios de la promesa. Cuando vio llegar aquellos animales de todo lugar, debió encenderse algo dentro de él. Debió iluminársele la vista, debió rebosar y llorar de alegría, sabiendo que aquello que él había esperado se estaba cumpliendo. Porque Dios no avergüenza a los que obedecen. Porque Dios no avergüenza a los que creen en la promesa y esperan en ella. Dios busca una obediencia total. Dios en esta tarde te ha dado la llave para entrar en la habitación del servicio, en la llave de la habitación de los siervos, la llave de la obediencia. Aleluya. Es un paso más para esa madurez espiritual. Es un paso más de lo que Dios nos está llamando a ti y a mí. Una obediencia total y absoluta. Porque dice la palabra en el versículo 22 de Génesis: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Queridos amigos y hermanos, yo le estoy rogando al Señor de los cielos, al Espíritu Santo, que nos encienda y nos inyecte esa fe genuina en el nombre poderoso de Jesús, que levante ese ministerio de fe en cada uno de nosotros, para que creamos conforme a la palabra y obedezcamos conforme a los siervos de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa, para una vida eterna con Cristo. Tan diferente es a la mayoría de nosotros. Dios nos está diciendo: quiero que tú y tú y tú asumas esto, alcances ese ministerio, ese don, que hables de Cristo, que hagas su voluntad. Sin embargo, es tan fácil que fallemos en la obediencia a Dios en cada una de esas situaciones. Imagínate si Dios te pidiera que crearas un arca en medio de un desierto. Decidimos creer, pero nuestra fe es minúscula en relación con la de Noé. Si alguno de nosotros perdemos la paciencia tan rápido, obedecemos una semana sí, una no, pero Noé obedeció por 120 años. ¿En qué estaba basada su obediencia? ¿En qué estaba basada? En la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Aleluya. Obedeció sin ningún argumento, sin escoger ningún punto, sin buscarle ninguna coma. Algunas personas quieren creer en Dios acerca de las promesas, pero no, aleluya, no quieren sujetarse. No quieren hacer una obediencia total y absoluta. Yo te exhorto en esta hora, yo te exhorto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a que tú tengas ese tiempo de calidad con Dios y ores en esta tarde y le pidas al Señor que motive esa obediencia en ti. Señor, háblame, háblame.
Amén. Háblame, Señor, háblame y trata conmigo en mi interior. Rompe esos argumentos que he levantado y me impiden obedecer y creer ciegamente y levantar por fe ese llamado por el cual tú me has llamado en el nombre de Jesús. El mayor ejemplo de esa fe y esa creencia y de esa obediencia fue Noé. Aleluya. Así es. Mira que dice en primera de Juan 2:5, aquel sin embargo que guarda su palabra, en él verdaderamente ha sido perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Y en el 2:3, dos versículos antes dice, ahora sabemos que lo que hemos conocido por esto, si guardamos sus mandamientos. Ahora sabemos que lo hemos conocido por esto, si guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos, creemos en su palabra. Así somos perfeccionados en el amor de Dios. Si guardamos su palabra, así verán que somos sus discípulos. Así verán que somos sus siervos. Aleluya. Hay dos clases de obediencia y con eso quiero concluir el estudio de hoy. Si buscamos ser obedientes pero fallamos, ¿somos condenados? Es una pregunta en esta tarde. Hemos luchado con esta pregunta muchas veces en nuestro interior. Pero tenemos que distinguir entre dos clases de obediencia, la obediencia legal y la obediencia de gracia. La obediencia legal exige una obediencia absoluta, perfecta, sin errores, como en la ley del Antiguo Testamento, que si no obedecías podía acarrear la muerte. Pero existe una obediencia de gracia, donde las mismas palabras tienen un sonido muchísimo mejor, una obediencia de gracia. La obediencia de gracia pertenece a una alianza de gracia. Es un espíritu amoroso y sincero de obediencia que, aunque repleto de defectos, es acepta por Dios. Dios la acepta. Pues aleluya. Cada uno de estos defectos son borrados por la sangre de Jesucristo. ¿Puedes percibir esa diferencia? Es una alianza de gracia que Dios está haciendo contigo en esta tarde. Es una alianza de gracia que el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, aleluya, viene sobre tu vida y te dice, Dios está mirando tu corazón. No está mirando tus obras, está mirando tu corazón. Si Dios me juzga por esa obediencia legal, no pasaría ni un día más, caería fulminado. Pero cuando Dios me mira a través de esa obediencia de gracia, a través del sacrificio de Cristo, yo puedo entrar en ese camino, en esa habitación, en esa puerta, puedo abrir con esa llave de obediencia y puedo esforzarme para que pueda creer y pueda crecer en toda fe y obediencia en el nombre poderoso de Jesús. Y debe ser un deseo de corazón. Sí, debe ser un deseo de corazón. Guardar su palabra, hacer su voluntad, agradarle a Dios. Dios está buscando espíritus obedientes. Dios está buscando hombres y mujeres que se sujeten a la palabra de Dios. Hombres y mujeres que crean aún a pesar de las circunstancias, que crean aún a pesar de ellos mismos y de lo que otros digan, que crean que la palabra de Dios es sí y amén. Hombres y mujeres que están dispuestos a creer y a seguir el llamado de Dios. Hombres y mujeres que se niegan a sí mismos para entrar en obediencia a la presencia de Dios. Dios no espera tu perfección absoluta. Dios te mira con ojos de amor, pero sí espera que le obedezcas. Aleluya. Gracias, Señor. Tenemos que ser ejemplos de obediencia, como Cristo fue un ejemplo de obediencia. En primera de Juan 2:6 dice, aquel que dice que permanece en él, ese debe también andar así como él anduvo. Aleluya. Aleluya. Y con este versículo quiero despedirme en esta tarde. Aquel que dice que permanece en él, ese debe también andar así como él anduvo. Hemos abierto una puerta más.
Hemos abierto la puerta de la obediencia y Jesucristo está alumbrando tu vida en esta tarde. El Espíritu Santo está alumbrando tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta aquí palabras que traen vida. La semana que viene volveremos a abrir otra puerta, volveremos a coger otra llave para este crecimiento espiritual, para esta construcción del edificio espiritual que está haciendo Jesús en ti y en mí. Que el Señor os bendiga. Hasta aquí palabras que traen vida y hasta la semana que viene.